Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es 19 de marzo del año 2024, día de San José, día de mi padre, Braulio José Cuba. Un saludo fraterno a todos los José, a todas las Josefinas. Es un día emblemático, es un día que vale la pena investigar todo lo que significó José. Y es un día también donde se celebra el Día de Maracay y las famosas ferias y fiestas de San José, ahí en el estado Aragua, donde por cierto era mi padre Braulio José Cuba. Así que quiero aprovechar para enviarle un afectuoso saludo a todos los José, a todas las Josefinas, a todas las Josefas. Un saludo cordial y que lo pasen lo mejor posible. Vamos a recordar como cada día nuestras redes sociales. Mi cuenta de X es @JairCuba. Jair Cuba, la del programa es @FrenteAFrente9. También tengo disponible el número de nuestra mensajería de texto. Nos ubiquen en el 024-232-3228. Mensaje de texto, mensaje de WhatsApp. Y también, mis amigos, esta noche a las 8 de la noche en reposición, usted puede ver de nuevo Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día. Y posteriormente lo tendremos disponible en nuestro canal YouTube. Y aprovecho la ocasión para hacerles la cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal Jairo Cuba TV. Pues bien, mis amigos, 19 de marzo, el día de hoy también la famosa canción 19 de marzo, la fiesta en El Orza. Primero que nada, debo agradecer y hacer nota de un extraordinario y maravilloso acto que celebró en el día de ayer la alcaldía del municipio Baruta en tributo a la mujer venezolana, en tributo a la mujer del municipio. Les voy a decir algo, tenía tiempo que no veía un acto de esa magnitud. Más de 1000 damas concentradas en el Salón Plaza Real del Hotel Eurobuilding. Por allí vimos varias amigas, vimos a Belén Pinto, vimos a Iris de Franca, vimos a Rosilis Toro, a Ramona Burguillo, una cantidad de damas que estaban allí, que recibieron un merecido reconocimiento. Lorena Guerra, la esposa de David Uzcategui. Una cantidad de personas en un acto muy bien organizado y además muy variopinto. Esperanza Bielma, la concejal Marianela Anzola, también la vimos por allí de lejito, y de verdad que fue un acto excelente, extraordinario, y bueno, faltarán muchas cosas más para reconocer el valor de la mujer venezolana y además agradecer las atenciones del ciudadano presidente del Consejo Municipal del municipio Baruta, Armando Machado, del vicepresidente Gregorio González, del concejal José Luis Vargas y una cantidad de amigos todos, en un acto de verdad muy, pero muy bonito, muy, pero muy emotivo. De verdad tengo que hacer la referencia al respecto. Pues bien, mis amigos, estamos ya en los minutos cruciales. Como dice por allí el colega relator de boxeo de ESPN Knockout, Renato Bermúdez, que por cierto a lo mejor muchos no saben, es del estado Zulia. Estamos ya en lo que se puede decir la antesala del túnel de los nervios, que es ese pasadizo por donde entran los boxeadores antes de subir al ring. Circunstancias muy difíciles. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con varios amigos de la política, como lo hicimos el pasado domingo y el pasado sábado, consultando opiniones, oyendo criterios,
relatorías de muchas personas dedicadas al análisis político. Y en verdad que la situación de Venezuela parece ser un caso inédito en la historia contemporánea de la América Latina. Porque fíjense, si ustedes analizan los procesos de lo que ha venido ocurriendo en la política latinoamericana, allí hay cierta similitud. Grandes partidos como el APRA están disminuidos, grandes partidos como el PRI de México, estoy hablando de la socialdemocracia, disminuidos. En Colombia los liberales y conservadores pasaron a un segundo plano, quedan lo que llaman los cuadros. El peronismo acaba de sufrir, si se puede definir así como peronismo, que más que peronismo es kirchnerismo, acaba de sufrir una derrota. Pero entonces tienes el contraste que en Brasil Lula da Silva ha vuelto, ha renacido de las cenizas y volvió a ser gobernante como en este momento. Esa situación, ese marco de complejidad donde ha ido avanzando y donde se han ido alternando el poder entre la derecha y la izquierda, es un hecho, si se quiere, normal. Pero el hecho de Venezuela es inédito, como lo es el de Perú, que todos los expresidentes terminaron condenados por peculado. Eso es un hecho curioso también en la política continental, en la política panregional. Pero el caso de Venezuela es un caso inédito, de verdad que sí. Es un caso realmente, incluso yo lo diferenciaría del caso Nicaragua, totalmente. Independientemente de todas las acciones que han hecho esta pareja, Murillo y Ortega, yo creo que Nicaragua no puede ser ni siquiera calificada cercano a lo que es una democracia. Ortega perdió el reloj, perdió la brújula, perdió todo en ese afán de ser poder. Y qué curioso, porque Ortega ha sido un político que regresó al poder mediante el voto. Fue presidente y volvió a ser presidente mediante el voto. Pues bien, no quiere abandonar esa circunstancia. En el caso venezolano, que muchos dicen, la política venezolana, estamos vía la nicaragüización, si cabe el término, todo el mundo inventa términos en esto. No, yo creo que es muy a la venezolana, porque acabamos de ver, mis amigos, un acto, y yo lo dije aquí el día que se instalaba en la Asamblea Nacional, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hizo el llamado a la convocatoria, y me recuerdo clarito. Lo que pasa es que hay hubo un juego de palabras para definir la fecha que le vamos a entregar al CNE. Después cambiaron, obviamente se dieron cuenta, y por una reunión de diálogo y de consultas con todos los factores políticos. Pues bien, les voy a decir que esas consultas no sirvieron para nada. Y si sirvieron para algo, fue para la adulación, pues lamentablemente tenemos que decirlo, de algunos factores políticos. Yo vi por lo menos un conocido amigo mío que estaba aquí en el programa, diciendo que le dio tetero cuando estaba chiquito a Jorge Rodríguez. O sea, y a esos extremos se ha llegado en la política venezolana para ver si salvaba la tarjetica, que al final eso no ocurrió. Se suscribió un documento y yo quisiera que alguien me dijera si algunas de las propuestas que se hicieron de parte de ese sector llamado opositor fueron tomadas en cuenta. Sencillamente eso estaba planchado. La fecha estaba definida y, como dije también, a nadie debe sorprender, porque aquí lo dijimos en este programa, en este modesto programa, lo dijimos y lo escribimos en nuestra cuenta de X. Anoten por allí esa fecha, 28 de julio, lo dijimos en enero, así como dijimos que Barroso iba a noquear a Ojara Davis en el primer round. Nos aventuramos a decir eso. Bueno, las pegamos las dos. Y les voy a decir, era más fácil la fecha de las elecciones que aventurarnos a decir que Barroso iba a noquear a Ojara Davis. Me estoy refiriendo a Barroso, campeón mundial del peso superligero venezolano, para quienes saben boxeo. Era más fácil pegar esa fecha que advertir que Barroso podía dar un golpe y ganar la pelea por nocaut.
De verdad se los digo, porque eso estaba cantado. Entonces nadie puede decir que se sorprendió con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que prenden la luz, agarran a la gente desnudo. Eso es lo que pasa. Y siguen pasando y las experiencias siguen y siguen afectando. Fíjense ustedes, ayer se abrió el registro. El registro se abrió. El operativo especial de registro que va a durar aproximadamente un mes. Usted se pone a ver las redes previo al domingo, bueno, y una cantidad de gente. Rectores, ¿cuándo van a abrir el registro? Rectores, tal cosa. Emplazamos al rector tal, a la rectora tal, para que abran el registro que ha pasado el tiempo. Se abre el registro, entonces yo fuera rector diría, bueno, políticos, dirigentes juveniles, el registro está abierto y la movilización y la gente y el trabajo que ustedes tienen que hacer. Así se manejan las cosas en este país. Bueno, está abierto el registro. En los teques creo que hay 2 o 3 puntos. Yo tengo los puntos allí, los voy a ir comunicando oportunamente. El tema no es que esté abierto el registro para la gente de oposición, ¿verdad?, que tiene la intención de hacer un cambio de gobierno. El tema es que mucha gente no puede hacer los traslados. Entonces, ahí es donde tienen que los llamados dirigentes políticos, los encargados de la cuestión juvenil, los que reclaman que el registro tiene que estar abierto, bueno, que demuestren si estaban preparados para eso o no. Porque esta es una guerra sin cuartel, donde evidentemente la oposición venezolana se va a enfrentar a un proceso electoral muy complejo, en desigualdad de condiciones, lo cual no quiere decir que no haya posibilidad de un cambio. Bueno, en ese marco de todas estas cosas y en esas reuniones que se hicieron, porque se hicieron como 7, 8 reuniones, allí obviamente se privilegiaron algunos partidos políticos y otros, a pesar de que le dieron tetero chiquito a Jorge Rodríguez, no pasaron la prueba, porque el gobierno tiene un exceso de precaución con esto. Entre los partidos que han quedado, lamentablemente, no oficialmente, porque así se juega, no ha sido notificado, fuera de la legalidad, por llamarlo de alguna manera, es el Movimiento al Socialismo, quien no estuvo en esas reuniones realizadas en la Asamblea Nacional, reuniones que a fin de cuentas fueron estériles, mis amigos, como fueron estériles también todos los que fueron a adular para participar en el referéndum consultivo. Una breve pausa y al regreso voy a conversar con el profesor Mario Dunn. Él es dirigente nacional del Movimiento al Socialismo, municipalista, analista de entorno, pero hoy vamos a hablar de su partido, porque lo veo así como no con un plomo en el ala, con un roce en una de sus hojas. Ya venimos. De vuelta, queridos amigos, en su programa Frente a Frente. En estos análisis que yo hago siempre al iniciar el programa, a veces hablo de lo local, lo cual siempre tenemos que referirnos a la crítica, a los problemas de la comunidad. Pero bueno, por eso que yo digo, este es un programa de opinión. Uno se pasea por muchas cosas. Fíjense que yo inicié el programa hablando de que estamos en este momento en la ruta del túnel de los nervios para los factores de oposición. ¿Por qué? Porque a partir de mañana se abre el periodo para inscribir candidatos. Y también el jueves, ¿verdad? Bueno, pasado mañana. Y también yo lo decía, este es un país que ha pasado por tantas cosas, es un hecho inédito, no solamente por las actuaciones del gobierno, también por las actuaciones de la oposición. De verdad que esto es un hecho inédito, que cuando esto se escriba, las nuevas generaciones van a decir, bueno, caramba, que esto era un circo o este era el ejercicio de la política, o no sabemos si estamos en presencia de los nuevos paradigmas de la política del presente y del futuro.
porque ante tantas cosas de la inteligencia artificial, por eso, por cierto, les tengo un cuento de la inteligencia artificial que no lo voy a echar hoy, he estado investigando sobre eso. El tema es que hay muchas contradicciones. Fíjense ustedes en la circunstancia tan difícil a la que se enfrenta la oposición venezolana, que tiene una candidata electa en primaria, pero no la puede inscribir. Afortunadamente, la gente, la propia gente, por eso yo lo decía, este es un país que necesita certidumbre, no incertidumbre. Tú no le puedes decir a la gente algo que no va a ocurrir, lamentablemente. La misma gente se ha ido haciendo un juicio. Y limitadísimo, en una circunstancia limitadísima en la que está la oposición, cada día tiene más opciones. Una de esas opciones que está en el limbo porque no hallo, no consigo la definición de lo que está ocurriendo con el movimiento al socialismo, es precisamente esta organización política. Hoy viene uno de sus más conspicuos líderes a hablarnos de eso. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Hola, hermano Jairo, buen día. ¿Cómo estás? Por aquí estamos. ¿Feliz año o no? Ya nos dimos el feliz año. De frente a frente, ¿ah? ¿Feliz año o ya nos dimos el feliz año? Sí, ya nos vimos antes de carnaval. Sí, caramba. estamos ya bien adentrados en el año 24 en esta situación, estas circunstancias no previstas, no previsibles, porque a pesar de que la ruta, no la ruta electoral, la ruta que el entorno, mejor dicho, de todo este proceso conducentes a las elecciones del 24 ya se anunciaban que iban a ser tormentosas, por todos los movimientos que desde el año pasado ha venido haciendo el gobierno como contendor, porque va a competir a aspirar a la presidencia, ya anunciaba su propia estrategia mecánica de cómo iba a actuar, pero lo que está ocurriendo en la actualidad, justo como tú lo acabas de reseñar excelentemente, todo parece indicar que va a ser aún más escabroso pues, de aquí al 28 de julio. Pero bueno, en lo que al MAS respecta, digamos que estamos sacudidos, para usar una palabra, porque eso fue el impacto que nos produjo en la noche del viernes, entre gallos y medianoches, habría el Consejo Nacional Electoral tomado una decisión que eventualmente afectaría al MAS como partido político y que, hasta esta fecha, este momento en que hablamos, no hay una decisión, por lo menos no ha sido notificado como corresponde de conformidad con la ley, que contra el MAS se haya dictado algún acto, alguna resolución por parte del organismo electoral que lo inhabilite para postular candidato presidencial, que inhabilite su tarjeta, que es el mecanismo que, conforme el procedimiento del CNE, se debe postular candidato presidencial. No obstante, como decimos, desde la noche del viernes, en las redes sociales, en los rumores, los comentarios y en todos los mentideros políticos, se anunció, y enfatizo en esta palabra, anuncio, se anunció que el CNE habría tomado una decisión por mayoría de 4-1, que junto al MAS y otros tantos partidos habrían sido inhabilitados. Esperamos que esa situación se aclare porque, como dices, hay una especie de limbo en relación con este anuncio y la falta o la omisión hasta el momento de alguna notificación en el MAS. Debo decir además, para aprovechar este espacio que le agradezco a Jairo y frente a ustedes, los vecinos nuestros de acá de Los Altos, que el MAS está haciendo todas las diligencias que le corresponde como partido político serio, coherente, con amplia madurez y experiencia política, que como es del dominio público durante 53 años, nuestra organización ha fijado una línea que se ha mantenido con altibajos, con tropiezos, con momentos buenos, otros no tanto, pero en esta vida de 53 años, desde las primeras elecciones que participó el MAS como partido político el año 73. nacional, en el año 73, en las primeras elecciones en que participó para elegir presidente, hasta la fecha, es decir, hasta el 21 de noviembre del 2021, el MAS no ha dejado de participar en ninguna elección convocada por el organismo electoral. Eso define la vocación democrática del MAS y la convicción que tenemos en el MAS de que la ruta electoral y el ejercicio del derecho al voto
es el único mecanismo que en el juego del sistema democrático debe ser utilizado para resolver los asuntos de la decisión a favor del gobierno o de la decisión de los electores para sacar gobierno, es decir, para hacer valer la alternabilidad democrática que ha estado en la Constitución del 61 cuando nacimos, bajo la égida de esa Constitución, como en la Constitución vigente del año 99, es decir, la alternabilidad democrática en el ejercicio de los cargos públicos, empezando por el más importante de ellos, el presidente, y todos los demás de elección popular. Y eso en eso el MAS ha sentado una línea, no digamos cátedra, lo pensé, pero ha sentado una línea de coherencia que es un referente para los venezolanos de no abandonar la ruta electoral. Y esta situación que hoy nos sacude, que aún tenemos expectativas, somos a pesar de todo optimismo, porque ese también es un valor con que uno debe ejercer la política, no el gato negro o el negativismo o el pesimismo per se ante cualquier tropiezo o circunstancia que nos afecta, levantamos nuestra voz y es lo que quiero hacer ver a nuestros vecinos como electores también de nuestros 3 municipios, que el MAS está haciendo lo conducente para que se aclare su situación frente al CNE y que pueda efectivamente dentro de 2 días, es decir, el jueves 21... En el túnel de los nervios. Ojalá solo sea eso, porque los nervios no se toma una valeriana y puede pasar ese túnel. Que no sea el otro túnel, el de la guillotina, por ejemplo, o el túnel negro de los que están condenados a muerte. De manera pues que es nuestro primer anuncio, que estamos haciendo todo lo necesario para rehabilitar a nuestra tarjeta. Algunas preguntas, mis amigos. Estamos en vivo en Instagram. Bien, gracias. Estamos conversando con el dirigente nacional del Movimiento al Socialismo, Mario Dunn. Permíteme entrar en el análisis de lo que debemos profundizar con relación a esta decisión en contra, que no es oficial, pero es un secreto a voces del Movimiento al Socialismo. Número 1, le están cobrando al MAS, que no participó en esas elecciones, en esas consultas de la Asamblea Nacional. 1, le están cobrando al MAS el duro discurso opositor de los últimos días en esas conferencias de prensa de los lunes, o sencillamente el Movimiento al Socialismo no cumple con los requisitos para tener tarjeta en este momento. Entiéndase, el 1% requerido de la población electoral que debe verse reflejada en los números internos de ustedes. Ahí tienes un combo. Pues sí, vamos a empezar por el tercero de los 3 asuntos de ese combo. El MAS, y así lo decimos frente al país, a la opinión pública, y frente al CNE, que lo sabe perfectamente, porque es el organismo rector, y particularmente la Comisión Permanente de Partidos Políticos y Financiamiento, la CONAFI, que es el que lleva que lleva el registro de los partidos. El MAS cumple con todos los requisitos legales como partido político nacional, es decir, el debido registro, el cumplimiento de los deberes formales, que es llevar toda la información que se requiere, pero además ha cumplido en las 2 últimas elecciones nacionales, que es en la línea base que se toma, el 1%, la elección del 2018 presidencial y la 2020 de Asamblea Nacional, ha cumplido con ese requerimiento, es decir, su votación ha sido superior al 1%. Eso lo sabe el CNE. De manera pues que si esa es una de las causas que la ley de partidos políticos establece, creo que el artículo 26 y 27 de esa ley, para, digamos, invalidar partidos y que obligaría a los partidos que estén en esa situación a buscar firma, pues no es el caso del MAS. Y si ese hubiese sido, como también lo establece la ley, debió el MAS haber sido, como todos los demás partidos, porque sí, es bueno también hacer un paréntesis, muchos partidos que están en el bloque de la patria, ¿no? Y otros partidos diversos, que no los vamos a mencionar aquí, no han obtenido ese 1%, es decir, no han superado el umbral. O sea, que esto es y no obstante, subjetivo. Están en la lista de partidos habilitados para postular, de manera pues que esta es una decisión política absolutamente violatorio y sería, si eso se materializa, porque
digamos, vamos a aclararlo, no es que haya una decisión aun cuando es un secreto a voces, y efectivamente hubo allí una reunión donde esa situación quedó planteada, pero si eso se materializa sería una violación de la ley, un atropello contra un partido político como institución amparada por la ley, contra la militancia y los eventuales electores que perderían la oportunidad de hacer uso de su derecho al voto a través de la tarjeta del MAS. Pero esa situación está allí. Damos fe de que el MAS cumple, repito, con todos los deberes legales y los deberes formales como partido político nacional. No debe estar en la situación en que se ha dicho de su inhabilitación de la Aclarado tarjeta. Ese punto, te puse los otros dos aspectos. Pues bien, cabe esa posibilidad. Nosotros, yo en particular ahora hablando como militante del MAS, pero también como observador de la política, de esos acontecimientos que, como tú también reseñaste al inicio del programa, de la convocatoria y de las diversas reuniones en la Asamblea Nacional, el MAS en cada una de esas oportunidades que recibió la invitación formal por escrito del presidente de la Asamblea Nacional, fijó una posición, porque ya teníamos la certeza de justo lo que tú señalabas, la fecha del 28 de julio ya estaba cantada, estaba decidida. ¿Qué sentido tendría entonces formar parte de un grupo de deliberantes, como lo fueron en su gran mayoría diputados de la Asamblea Nacional, para decidir sobre un asunto que ya estaba decidido? Sería una ociosidad. Eso es sentido común, el no haber ido. Pero además hay un sentido político. El órgano competente para no solo fijar la fecha y convocar las elecciones, sino todo el cronograma es el CNE. Eso también el MAS lo declaró públicamente, reiteradamente, y en virtud del cual, antes de ir a la Asamblea Nacional, que no tuvo, digamos, posición en contra, ni del convocante ni de los convocados, los asistentes. Esa es parte de la dinámica política. Simplemente fijó una línea para ser coherente de ir de manera directa, y lo hizo en 2 oportunidades en ese lapso, a fijar una posición frente al CNE. En las 2 oportunidades fuimos recibidos, entregamos una comunicación para los mismos fines, e incluso hicimos como sugerencia, porque ni siquiera es una proposición, de que se tomase lo que tradicionalmente ha sido en la historia de las elecciones presidenciales, la primera fecha, el primer domingo de diciembre, para que se realizaran en esa fecha las elecciones. En eso hemos sido coherentes y respetuosos de la dinámica política, pero hoy día quizás eso pudiera ser una de esas facturas no merecidas contra el MAS. Tengo que hacer la pausa. Seguimos aquí en Instagram. Vamos a hacer una breve pausa. Conversamos en la mañana de hoy con Mario Dunn, dirigente nacional del Movimiento al Socialismo, esgrimiendo. Entiendo que estas son razones que forman parte de una apelación. Ahora, ¿que vas a apelar qué si ni siquiera estás notificado oficialmente? Al regreso de esta pausa continuaremos con este tema. Ya venimos. Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Ustedes ven allí el teléfono con un pequeño trípode y por allí estamos saliendo en vivo a través de mi cuenta de Instagram, @JairoCuba. Más adelante me voy a cambiar a Facebook, vamos a salir también en vivo. Estamos midiendo por dónde nos ven más y también, si nos alcanza el tiempo, saldremos también por YouTube, pero lo ideal es que salgamos por esta pantalla y en simultáneo por YouTube, por Facebook y por Instagram. Y si nos alcanza, si nos alcanza la economía, tendremos otros teléfonos para entonces salir también por Twitter. Vamos a aprovechar todo el espectro streaming. Ahora, Mario Dunn, dirigente nacional del MAS. Bueno, se reúnen, tú lo estabas diciendo fuera de cámara, la gente que se quedó en Instagram lo pudo oír, tuvieron una reunión con la rectora Aimé Nogal. Sí, correcto. De carácter administrativo, por llamarlo de alguna manera, porque no se les ha notificado. ¿Qué les dijo la rectora? Bueno, acudimos no a buscar una notificación. Exacto.
porque partimos de la premisa que ese acto no se produjo. Porque el acto hay que ver, es bueno tenerlo en claro. No es una Ustedes se enteraron reunión. por el correo de las brujas. Nos enteramos por, bueno, los mensajes, las llamadas, los rumores y en los mentideros, pero no admitimos que el acto administrativo, como corresponde tomar por un órgano del poder público, como es el CNE, se haya producido. Porque unos funcionarios, porque no es una reunión de privados, son funcionarios, se reúnen con una agenda, un informe, unos puntos de cuenta, una decisión y un acta donde conste, y a partir de allí una notificación. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, la visita ayer, previa solicitud de audiencia a la rectora Nogal, a la que fue la máxima dirigencia ejecutiva del MAS, recibido y conversado el asunto. Como conclusión, yo no estuve presente. La información que tengo es que no hubo resolución, ni notificación, ni información certera o cierta que permita decir que el MAS la tarjeta del MAS está inhabilitada. De manera tal, pues, que seguimos todavía lo que tú calificaste en el limbo, es decir, en este estado, en esta situación en la que no se había tomado una decisión y no ha sido notificado, lo que es absolutamente cierto. Ahora, queda pendiente, para hoy, martes, nosotros estamos agotando todas las instancias que corresponden. Vamos a ir nuevamente al CNE. Pero es que es difícil, Mario, fíjate lo que está diciendo, es que es difícil, vamos a agotar todas las instancias sobre un hecho que no es cumplido. No, pero es increíble, pero ¿no? Por lo menos, claro, es la situación. Se están haciendo la diligencia. La diligencia en una situación de indefensión, de incertidumbre, porque como administrados, y el poder público, el poder electoral, es el poder, nosotros de la administración, nosotros como ciudadanos o como partidos somos los administrados, está en una situación de minusvalía, de indefensión, porque la incertidumbre conduce a eso. No podemos todavía actuar contra, que la figura es el recurso de reconsideración administrativa, porque no hay acto administrativo, no ha habido notificación. Por lo tanto, hoy iremos sí a solicitar por escrito una aclaratoria sobre el estatus del MAS en COPAFI, en el registro de partidos políticos. Porque el estatus ya fue previamente comunicado, hecho público, unas 2 semanas atrás. Debemos recordar que el CNE publicó, o sea, circuló en todas las redes, el estatus de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Allí habían muchos de ellos sombreados en las columnas donde se identifican los criterios de evaluación que hace el CNE sobre el estatus de los partidos. En el caso del MAS, en todas las columnas de ese cuadro no había ningún sombreado, es decir, nada pendiente, ni un trámite, ni alguna situación que obligara al MAS a gestionar ahora, su normalización. ¿Esto ocurre por el discurso, la línea opositora? Bueno, es que no podemos saber, porque se sabe lo que se supone, y es una manera también de saber, pero no demostrado, que el gobierno siempre ha estado, el gobierno incluso desde los tiempos de Chávez, con una valoración del MAS como un partido incómodo, ¿no? Por lo menos, para decirlo menos. El MAS se ha caracterizado en su trayectoria de vida y en los últimos 25 años por ser un partido autónomo, pero además ha resultado incómodo para quienes ejercen el gobierno, el poder. Porque, bueno, ha sido un partido con alto perfil, con gallardía, fija sus posiciones, ejerce oposición, porque es un partido de oposición. Y lo ha hecho sin ambaje, con claridad. Ya no solo las declaraciones de los lunes, sino en que en todo el país los compañeros, como lo hacemos en todas partes, fijan una posición en relación con las políticas públicas y las ejecutorias del gobierno como un partido de oposición. Eso está garantizado en la Constitución y en la ley, ejercer ese rol como partido político. De manera pues que si en relación con eso hay un castigo, pero por la vía de la violación de la ley, eso es inadmisible. Uno no puede ver como normal que ante la legalidad que establece deberes y derechos y formalidades, porque están escritas para ser cumplidas por todos, entonces sea la política, esa es una decisión política violatoria de la ley, eso es inadmisible. Eso no puede asumirse como una normalidad.
Y si esa decisión es política, como en efecto lo es, porque no es legal ni es administrativa, sería política, nosotros aprovechamos para cuestionarlo, condenarlo, pero al mismo tiempo exigir que el gobierno o quien haya tomado esa decisión política o haya trazado ese lineamiento corrija, rectifique, porque el costo político, y eso también es bueno señalarlo, el costo político que está sufriendo el gobierno, la credibilidad, la legitimidad, es alto. Jairo y amigos que me ven y escuchan, hemos recibido de todo el país, ya no solo palabras de solidaridad, de respeto, de respaldo, de ánimo, sino muchas opiniones de desacuerdo con la decisión, si fuese esa finalmente, que eso implica un costo político en año electoral. Eso no es beneficioso para el gobierno. Si eso se materializara, repito, esperamos que eso se corrija y que se corrija antes del jueves. Porque ¿qué pasaría si el MAS acude como tiene el derecho hasta hoy, el 21? ¿Ya ustedes tienen candidato? A postular, pero quedan todavía 48, ¿Pero ya tienen candidato? 70 horas. Todavía no está definida la candidatura, como no está todavía definida la candidatura. ¿Te van con candidato propio? En el resto de la oposición. No, el MAS lo dijo desde el primer día. Para este proceso electoral no iba a postular candidato propio. Y durante el proceso de ¿Qué nombre has revisado, Mario? No, bueno, todos los nombres que eran muchos antes, ahora se reducen. Sin embargo, uno no puede hacer anuncios. Pero ningún nombre de la otra oposición, por ejemplo. Bueno, esto es un juego abierto. Y en política, justamente, como ya estamos... Y hay que decirlo así, la otra oposición, porque es un juego abierto. Eso es mejor que cualquier otro epíteto descalificatorio. Claro, ¿no? Es una manera de ejercer oposición, eso es una realidad, ¿no? Uno no puede sesgar y tirar una línea tan diferenciadora que condene a una cierta oposición, entre comillas. Esa es una realidad política. Aquí hay diversidad de oposiciones, pero el MAS ha jugado una línea coherente de coincidencia con los sectores que participaron en las elecciones primarias. Bueno, y esperamos que en ese ámbito se decida la candidatura. Dame un chance, que tengo que hacer un corte. El MAS decidirá. Bueno, yo creo que está bastante debatido este tema del MAS, la situación por la que está atravesando, la posición que ustedes han asumido, y solamente se está en respuesta. Lo dejo en el túnel de los nervios. Y lo voy a dejar allí, porque al regreso de la pausa, entonces vamos a hablar de la política, de lo presente, de lo que está ocurriendo en ese túnel que hay que atravesar y que se va a poner mucho más estrecho a partir del próximo jueves, cuando toque definir candidaturas, cuando toque inscribir candidatos. Y yo quisiera conocer, Mario, el criterio que ustedes han manejado, porque tengo entendido que se reunieron el día domingo, hicieron un comité nacional ampliado, una convención nacional ampliada, y quisiera saber también cómo están viendo las cosas, porque fíjense, el MAS tiene servidero allí, pero hacia afuera también hay muchos otros hervidos ahí que están en punto de ebullición. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente. Está bien. Ya en la última parte, mis amigos, de su programa Frente a Frente, la referencia informativa de opinión, hablando con un gran esfuerzo, porque de verdad que tengo una carraspera que no se me quita, chico. Tengo como 4 meses con eso, no se me quita, entonces tengo que estar modulando la voz, porque si forzo un poquito, entonces me ahogo, me da tos. Mira, Mario, varias cositas que quisiera desarrollar en esta última parte del programa. Se introdujo ayer este señor Luis Ratti, a quien tildan de dirigente político. Yo podría decir de mandadero político, de traficante político, de cualquier cosa menos de dirigente político. O sea, yo no he visto a Ratti nunca rodeado de gente, es más, no he visto a Ratti nunca haciendo una labor social, ni siquiera demagógica.
Pero bueno, así lo tildan aquí. Él presentó este lunes al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud, un recurso de nulidad contra la tarjeta de la MUD. Es como que si tú, Mario, mañana te presentaras en el TSJ para pedir un recurso de nulidad contra la tarjeta de Cambiemos, por decirte. ¿Cuál es el afán de esto? Obviamente, esto tiene una intención y un trasfondo político. ¿Qué está ocurriendo? Fíjate, Mario, que si esto aplica y esto procede en un TSJ, que sabemos cómo funciona, también está con nosotros el doctor Alonso Medina Roa. Pronto va a venir por aquí, Alonso. Ha estado muy ocupado el doctor Medina Roa en estos días. Si esto aplica, Mario, prácticamente la oposición venezolana, ese sector, para definirlo, ayer estuvo aquí Claudio Fermín, ese sector de la oposición venezolana solamente tendría una tarjeta, que es la de Un Nuevo Tiempo. Bueno, entonces le caen a Manuel lluvia de todo tipo, no precisamente lluvias benditas, ¿no? Y si el MAS logra recuperar su tarjeta, sería la otra tarjeta postulante. Por eso es que todo este juego se enreda. Esa es la realidad, Mario. Ahora, ¿cómo definen ustedes qué le van a presentar al país, por el amor de Dios, dentro de este marco de incertidumbre, para que la gente, como en efecto aparecen los números de las encuestas, de los estudios de opinión, tiene disposición de ir a votar? ¿Qué le van a presentar al país, Mario Lugo? Bueno, y habla de nombres. Aquí solamente están viendo dos personas, los venezolanos y los extranjeros. Pues bien, mira, creo que has señalado con certeza el nudo crítico, el verdadero nudo crítico de toda esta maniobra del gobierno, que conduce a que finalmente un sector de la oposición, mayoritaria aparentemente, tenga solo una tarjeta electoral. Es decir, el que se hayan eliminado, creo que unas 16 partidos y unas cuantas otras tarjetas, la de Unión y Progreso, la de Futuro, que optaba porque se la concedieran, y otros tantos que pudieran haber sumado. Inhabilitaron a Pérez Vivas el fin de semana. Sí, que hubiesen sumado un catálogo de opciones, pues se reduciría a uno si esa demanda, no sé cuál es la figura que utiliza el señor Ratti ante el tribunal, tiene resultados favorables al solicitante, es decir, la anulación de la MUC, que es la segunda hasta ahora. De manera pues que eso es evidente, no caigamos en alguna ingenuidad, pensar que el propósito no sea cerrarle las vías de postulación para que se reduzca a uno, y las posibilidades de que la candidata María Corina pudiera postular o incidir en la postulación de un candidato suyo que la sustituyan, cuando esa palabra siempre fue defenestrada, pero que en la práctica significaría buscar un candidato opcional o alternativo. Eso se le pondría el mundo chiquito a un sector de la oposición. No obstante, bastaría una tarjeta. A pesar de todo eso, si no les restituyen la tarjeta del MAS, que sería la tercera si mantienen viva la MUC, pero si fuese una, bastaría una tarjeta, un partido con capacidad para postular, y bastaría un candidato. Porque ¿de qué se trata? Votar unitariamente. No tienes variedad, fíjate. Claro. No tienes variedad porque, ¿qué pasa? Pones un candidato, yo pongo a Mario Dun y inhabilito a Mario Dun. Pero bueno, esa es la situación a la que nos conduciría esta estrategia del gobierno de poner a un sector de la oposición, como en el boxeo, contra las cuerdas, en un rincón recibiendo. Pero depende de quién esté en las cuerdas, porque si es Mayweather. Bueno, y allí vale quizás de todo para salirse, meter el hombre sabe. Y meter codazos, lo que sea, incluso. Pero la situación es muy grave, muy seria, como para que debamos defender la trompada, ¿no? Las trompadas legales y así fueran estatutarias, como en el boxeo. Sino es que hay que hacer este recorrido. Pero, ¿qué anuncio le podríamos hacer y le hacemos nosotros al país? Sobre la candidatura, esperar el jueves, Pero no me está diciendo nada, Mario. Bueno, pero ¿qué debo decirte? No hay un nombre. El MAS se reunió, y tú hiciste el comentario,
el sábado, 16, en Convención Nacional, que es el máximo organismo y de decisión en materia de candidatura presidencial, y en virtud de la circunstancia que no había para el sábado, no lo hay para hoy martes, todavía claridad, nosotros no podemos aventurarnos a dar un nombre. Lo que sí hemos decidido es... Pero si han barajado nombres. Bueno, se han barajado porque están en el debate público, como opciones, y eso está justamente en la mesa de la consideración de todos los partidos. Sin embargo, no podemos adelantar ningún nombre, porque esa decisión no podemos nosotros manejarla unilateralmente, porque hemos tenido una trayectoria de más de un año insistiendo, propusimos primaria, propusimos las opciones para que los sectores pudieran encontrarse mediante el diálogo, mediante la negociación política, para conducir a un candidato que representara a todo el conglomerado de la unidad de la oposición democrática. Si eso ha sido nuestro comportamiento, no podemos quebrantarlo ahora. ¿Y ustedes siguen manejando la tesis, Mario, de que María Corina puede inscribirse? No, eso no es una tesis, esa es una realidad política. No podrá porque está inhabilitada. Recuerden, no solo la Contraloría, sino el Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia donde confirma una inhabilitación. Solo que falta que un partido político nacional, porque ella creo que no va a ir por iniciativa propia, porque no he visto que ella es la candidata de la plataforma unitaria. Entonces tendría que hacerlo un partido político de la plataforma, solo que allí solo está Un Nuevo Tiempo y la MUC hasta hoy. Tendría que ser uno o esos dos partidos que postulen a cualquiera sea el candidato. El MAS con su tarjeta, Dios mediante, lo hará, pero no vamos a salirnos del conjunto de esas consideraciones para buscar un candidato por consenso. Y tú notas que va a haber unidad, que la gente va a participar. La unidad del país ya existe. Hay una especie de unanimidad entre los electores, los ciudadanos ya viéndose como electores, no como espectadores de toda esta comiquita de ejercicio del debate político, sino ya como electores. Hay una convicción, lo percibo. Hay incluso investigaciones de opinión que lo revelan. La gente está dispuesta a votar mayoritariamente, incluso con la prédica de por el que sea. Por eso que ante esa pregunta, ¿quién es el candidato? No lo sabemos, no lo tenemos, el que sea. Y vamos a esperar escasos días para que de aquí al 25 de marzo y luego hasta el 20 de abril, que es el lapso para sustituciones y tener el candidato definitivo, entonces el electorado va a votar. Eso es la unidad consumada en la base de la sociedad venezolana a favor de un cambio. Y para esa situación, el MAS, ¿qué les dice al país? El MAS no se va a salir de la ruta electoral y convocamos a todos los venezolanos a mantenerse en la ruta electoral para votar el 28 de julio por el candidato que está haciendo el cambio el MAS por el registro. Déjanos saber, por favor. Bueno, el MAS en el registro ha hecho los llamados oficialmente. Pero ya estamos, ya abrieron el hipódromo. Y estamos... inscribir los caballos ya. No, claro. Estamos organizados en estados, porque el MAS a nivel nacional está organizado en los 24 estados, el 23 estados y el Distrito Capital. Las direcciones regionales y municipales del país están activándose en sus respectivas localidades para movilizar, promover, convocar, movilizar a los jóvenes y en general a las personas que deben hacer algún cambio o modificación en su registro electoral lo hagan. Y a través de las redes ya ha puesto a circular desde el día... ¿Pero tienen algún operativo ustedes? Justamente lo estamos diciendo en cada una de las localidades, en Carrizal y Guaycaipuro, mañana y en los días sucesivos, desde mañana hasta el viernes, va a haber movilizaciones. La convocatoria está abierta y se están haciendo llegar por las redes, por los grupos. Hay que empujarlo. Pero hay que, en virtud de que, por ejemplo, en el caso de Guaycaipuro, que son 7 parroquias, solo habrían 2 o 3 máquinas en la parroquia Los Teques. Quedan 6 parroquias, las parroquias foráneas, y hay que ver qué significa trasladarse de Altagracia a la montaña o de Tácata para Los Teques para registrarse. Nosotros en el MAS desde antes solicitamos por los medios regulares que se habilitaran no menos de 1.500 centros de inscripción
el electoral para estos efectos y solo se aprobaron 315 permanentes. Y esperar las máquinas itinerantes que se van a mover, no sabemos bajo qué término. Son muy pocas, pero no obstante eso, y esa es una piedra más, una dificultad más que el gobierno pone en el camino para que la gente no pueda entonces, o para complicarle. Claro, pero Mario, yo entiendo que eso hay que movilización. impulsarlo, que los partidos políticos, yo entiendo que eso hay que impulsarlo. Los partidos políticos tienen que impulsarlo. No, porque también. esa es la función de los partidos. Los partidos se definen, los partidos políticos, como una instancia de intermediación entre los ciudadanos, entre la sociedad y el Estado. Y has dicho lo correcto, el MAS y los demás partidos políticos debemos multiplicar los esfuerzos para convocar y movilizar Ahí está la musiquita ya, a la Mario. población a que se vaya a registrar. Ahí está la actualizar musiquita sus ya, datos. rápidamente. ¿Qué opinión te merece el mensaje que dio María Corina Machado el pasado domingo a través de las redes? Bueno, Rapidito, Mario. digamos que fue un mensaje síntesis de las posiciones que había sostenido en tiempo. ¿Lo evalúas bueno? Lo evalúo positivo, Bien. porque no fue tremendista, no hizo anuncios que no tenía la posibilidad de anunciar. Me llamó la atención que haya dicho, y me parece correcto, un día a la vez. Es decir, cada día están ocurriendo cosas. Muy bien. Y uno no puede precipitar una situación que corresponda decidir el jueves, decidirlo hoy o anunciarlo hoy. Ok, Hay que ser estamos muy listos. prudente en todo esto. Bueno, despídete por Instagram. Bueno, nuevamente agradeciéndole a Jairo y a su programa Frente a Frente y a la audiencia por televisión y esta audiencia por esta red, por la oportunidad, y eso es muy bueno, contribuye a no solo a la información, sino a crear cultura y criterio político para decidir políticamente en estas elecciones. Así es, mi hermano. Bueno, mis amigos, ustedes lo oyeron. Mario Dun, dirigente nacional del MAS. Esta noche a las 8 en reposición, de nuevo Frente a Frente. Y mañana a las 7, de ustedes y nosotros, otra vez en Frente a Frente. Hasta mañana. Llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.